el éxito de una revista siempre es retardado, ¿eh? Y eso los editores tienen que saberlo. Lo que yo hago ahora se recoge dentro de 3 años, ¿eh? Entonces, si no tenemos esa paciencia y esa tranquilidad, prácticamente hacer una revista es una travesía en el desierto. Nosotros estamos en contra completamente de estos trabajos que en principio no son artículos. Yo creo que una revista evidentemente puede publicar reseñas de libros o de tesis, pero como una cosa complementaria, no tiene nada que ver con los artículos científicos. Bueno, hola, hola, saludos, bienvenidos nuevamente a este webinar que le ofrecemos desde We Editors. Hoy nos toca hablar de un tema que nos interesa a todos los editores, que tiene que ver con aquellas claves o aquellos tips que tenemos que saber para lograr y mantener la indexación de una revista. Y qué mejor manera que tener aquí a dos editores de primera talla, de España, casualmente ambos, que nos van a ilustrar acerca de este tema y que, bueno, una de las cosas más importantes tiene que ver con que tengamos esa oportunidad pues, de hacer todas las preguntas y respuestas que correspondan, ¿no? Voy a presentar en primera instancia al doctor Tomás Baillet, que para mí es un honor presentarlo. Él es el editor jefe de la revista El Profesional de la Información, es ingeniero industrial, director actual de la revista Profesional de la Información, que está indexada además en WOS, Scopus, Inspec, etc. Fundador y administrador de las listas de correo IWETEL, INSIT y Comunicación, que están alojadas en Red Iris. Es creador del grupo Think Tank sobre estrategia y perspectiva de la información, que maneja lo del anuario del TINEPI. También creador del Directorio de Expertos en Tratamiento de la Información, de la Conferencia Internacional de Revistas Científicas, que la conocemos como CREX, y la Cronología de Documentación Española, CRODOC. Es responsable global de contenidos del repositorio ELIS y fundador del Sistema Internacional del Registro de Autores, IRALIS. Es profesor del Máster Online de Información Digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y de verdad para nosotros un gran honor contar contigo hoy, Tomás. Vamos a iniciar contigo entonces, luego Rosana le corresponderá presentar al profesor Ignacio Aguadet para que él hable de su parte. Gracias por estar aquí, Tomás, nuevamente y bueno. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues empezamos. Yo voy a hacer una lista de temas bastante generales, bastante conocidos, y luego con el diálogo pues podemos ir comentando los muchísimos otros temas que pueden ir saliendo en concreto, con más detalle. Yo diría que para que una revista esté indexada y luego se mantenga y vaya prosperando, todo cuenta. Hay cantidad de detalles donde podemos obtener la posibilidad de publicar artículos de buenos autores a partir de un detalle de haber tratado bien a esta persona, por ejemplo, ¿no? En un momento determinado. La idea, que yo creo que Ignacio Aguadet también está muy de acuerdo en esto, es que la revista es como una comunidad de autores, de revisores, de lectores. Hay que tener esa idea de formar parte de esa comunidad, de que la revista es como un faro, digamos, dentro de una comunidad donde intenta iluminar, donde intenta ayudar y dar salida de la mejor forma posible la producción científica de esa comunidad. Yo he hecho un decálogo de temas muy generales. Lo primero, por ejemplo, cumplir los criterios formales de la TINDEX, puntualidad, rapidez, etc. Vamos a ir viendo cada uno de estos 10 puntos rápidamente. Los criterios de la TINDEX son conocidos, ¿no? Son criterios formales de calidad, pero todas las revistas deberíamos pasar un examen uno por uno de todos estos puntos, ver si los cumplimos. Los primeros son los más evidentes, por ejemplo, tener ISSN, tener un sistema de arbitraje, son cosas muy elementales. El punto 19, por ejemplo, es el siguiente que voy a tratar, el cumplimiento de la periodicidad. Es decir, son una serie
es un tema de higiene industrial, ¿no? Conocido que cuando el entorno es bueno, se trabaja bien. Si estamos en un local mal iluminado, sucio, con ruidos, no vamos a trabajar bien. Pues estos aspectos formales es lo mismo, es un entorno de trabajo donde luego lo que es el contenido científico va a fluir. Pues como decía, el punto 2 es la puntualidad, que es un requisito básico y fundamental para que una revista sea aceptada en una base de datos. Luego podemos encontrar revistas que están ya indexadas y que a lo mejor no cumplen la puntualidad, pero bueno, a lo mejor en su momento cuando pasaron el examen pues sí que lo cumplían y era un requisito importantísimo. Parece superficial, ¿no? Porque parece que lo más importante es el contenido, las citas, etcétera. Pero es como el examen final de que funciona perfectamente toda la maquinaria de la revista, ¿no? Que es capaz de salir con puntualidad, que tiene todos los aspectos controlados para salir de una forma puntual. Dentro de la puntualidad podríamos referirnos a la periodicidad, que yo recomiendo muchísimo intentar aumentar la frecuencia de publicación de las revistas. Es mejor publicar una revista bimestral con 10 artículos que trimestral con 15, ¿no? Aunque sea más delgadito el número, es mejor la frecuencia mayor, porque así hay una dinámica más rápida, ¿eh? Hay una dinámica, los propios evaluadores se dan más prisa porque el número va a salir o saldrá antes, ¿no? Los autores no quieren enviar un artículo a una revista semestral, porque es una eternidad, 6 meses, que incluso a lo mejor transforma en un año. Por lo tanto, es muy importante la frecuencia. Si hay duda, a publicar con más frecuencia. Luego, la rapidez es fundamental. La rapidez es increíble como hay revistas que no contestan, que tardan meses en preevaluar y luego lo rechazan. Claro, crean un mal ambiente. El editor tiene que acusar recibo inmediatamente. Muchas veces ya en el OJS es automático, ¿no? Bueno, por aquí está cubierto. Pero luego la gestión rápida de la preevaluación. ¿Por qué esperar semanas? ¿Por qué no evaluar cada semana, limpiar toda la bandeja de entrada de artículos que se han presentado, contestar inmediatamente? Los autores quieren respuestas rápidas. Si luego se tarda un poquito más en publicar, vale, pero por lo menos el autor sabe que ya está su artículo en marcha, que lo están evaluando y que saldrá. Y en caso de rechazo, que muchas veces ya un porcentaje muy alto de artículos se pueden rechazar nada más echarles un vistazo, pues decirlo enseguida para que el artículo no se haga, no envejezca y el autor lo pueda enviar a otra revista. También las evaluaciones, sobre todo que sean pedagógicas, ¿no? Que los rechazos no creen enemigos. Nos vemos obligados a rechazar artículos malos, pero hay que decirlo con suavidad, con superficialidad, sin insultar, ¿no? Porque a veces nos podemos encontrar que algún evaluador pues dice, esto es una porquería, claro, no se puede decir al autor que su artículo es una porquería porque es un insulto. La gente puede estar a diferentes niveles de conocimientos y aportará lo que puede, ¿no? Pero no por eso se le tiene que insultar o tratarle mal. Las evaluaciones tienen que ser pedagógicas para que el autor pueda mejorar el artículo y enviarlo a otra revista. Las evaluaciones es el tema más frágil, el más importante y el más frágil que tenemos las revistas. Luego, continuando en la misma línea, un profundo respeto a los autores, que como miembros de la comunidad que son, respeto tanto a los VIPs como a los que empiezan, responder pronto a preguntas y peticiones, o sea, no dejarlo, bueno, me está molestando, no le contesto hasta pasado mañana, pues no. Tolerar sus impaciencias cuando nos preguntan cuánto falta para que su artículo sea evaluado o publicado. Es lógico, ¿no?, que la gente quiera saberlo pronto y esté intranquilo,
profesores están con sus acreditaciones, están pendientes del éxito de sus publicaciones y a veces pues, se ponen nerviosos esperando. Tolerar que nos hagan un envío previo, esto es bastante molesto, ¿no? Que los autores no suban el artículo a nuestro gestor editorial, a nuestro JS, y en cambio nos lo pregunten por correo electrónico a ver qué nos parece, si el artículo puede ser interesante o no. Cual nos evitan dejar todo lo que estamos haciendo y echar un vistazo al artículo, pero es otra carga que tenemos, ¿no? Y que como editores tenemos que ser pacientes y aguantar estas cosas. Luego pues piden certificados, responder que les aconsejemos en cosas, en temas. Y luego pues agradecer los artículos. De hecho, gracias a los autores podemos publicar la revista. Entonces, claro, el agradecimiento es mutuo, pero que no falle por nuestra parte agradecerles la aportación. Y luego la calidad. Eso es lo que nos lleva horas y horas de revisión. En EPI, pues después de la evaluación, pues a lo mejor estamos, sin exagerar, 6 horas en cada artículo, revisándolo. Por un lado, pues aspectos formales, luego pues gramaticales, luego pues que fluya el texto correctamente, que se entienda todo. No podemos publicar un artículo donde hay una frase que no se entiende, ¿eh? Esto no se puede. Nosotros como editores tenemos la obligación de retocar el artículo, el texto y mejorarlo, ¿eh? No puede ser un editor que diga, bueno, esto es responsabilidad del autor, si él lo ha escrito así, para él está, pues, que le recriminen por lo que ha hecho. No, nosotros, nuestra revista tiene que ser un filtro de calidad y de lo que nosotros publicamos nos hacemos responsables nosotros al mismo tiempo que los autores. Los contenidos ya no podemos entrar a fondo en cómo se ha hecho la investigación, evidentemente, pero sí que formalmente se tiene que entender todo lo que se estamos presentando y las tablas que tienen que estar bien hechas, que tienen que sumar 100 y que etcétera. Todos estos detalles que los editores tenemos que estar cuidando a base de horas de dedicación y de paciencia. Si hay dudas hay que preguntarles a los autores, normalmente 2 o 3 dudas, en el 80% de los artículos pues nos vemos obligados a preguntar. Desglosar siglas, que a lo mejor el autor ya las da por conocidas, pero la mayoría de otros autores, lectores, pues no las conocen. Si es necesario, pues añadiremos un ladillo, una cajita lateral, explicando, ¿no?, algún concepto y poner pues notas del editor, etcétera, cosas así. Y el inglés, sobre todo en inglés, si el artículo se escribe en inglés, pues no podemos un Spanglish que desprestigiaría a la revista publicar un mal inglés o un inglés resultado de Google Translate. No, esto no se puede tolerar, hay que asegurar que el inglés es perfecto, inglés de nativo, ¿no? Y ahora los otros 5 puntos, ya voy a terminar muy rápido porque los he puesto todos juntos. De hecho, se trata de promoción, networking y marketing. Se trata de interrelacionarnos. Contactos internacionales, imprescindible por todos los medios, a través, por ejemplo, de los miembros del comité científico que habrán estudiado alguno en alguna universidad de Estados Unidos o de Inglaterra, pues a través de esas personas. Si nosotros nos dirigimos directamente a un VIP del extranjero es probable que no nos hagan caso, pero a través de alguien que les conoce personalmente, pues sí que a lo mejor pueden responder evaluando artículos o escribiendo un artículo para nosotros. Estos VIPs muchas veces tienen doctorandos por allí que pueden ayudarles producen muchos artículos y a lo mejor no será el mejor, pero algunos sí que nos lo puede enviar firmado por estas personas tan conocidas. Para contactos internacionales, de todas maneras, lo importante es el cuerpo a cuerpo, es ir a congresos, que hasta ahora pues con la COVID nos han limitado este año pasado, pero ahora ya va a ser posible aprovechar todos los congresos. Hay que estar, ir a hablar con las personas que nos interesen de verdad, no quedarnos con los otros
colegas que hablan español, que es mucho más cómodo estar con ellos hablando, no hay que esforzarse, depende de nuestro nivel de inglés, pero hay que esforzarse a ir a contactar con cualquier excusa, darle nuestra tarjeta de visita, hay que llevar tarjetas de visita para que luego se acuerden más de nosotros, tarjetas de visita con fotos, siempre digo yo, parece una tontería, pero queremos que nos recuerden, es imprescindible que nos recuerden estas personas, que nosotros luego se acuerden de que hemos estado allí hablando con ellos, hablando del tiempo, hablando de la comida, de lo que sea, pero que luego nos podamos dirigir a ellos para pedirles una evaluación o un artículo. Básico, asistir a congresos y aprovechar. Los congresos son caros, asistir pues cuesta viaje, cuesta hotel, cuesta dejar de trabajar, entonces hay que aprovecharlos bien. Estar allí participando de la forma que sea, haciendo preguntas, estando en los corrillos, etcétera, etcétera. Luego, figurar en todos los directorios y bases de datos posibles. Vosotros como editores podéis estar en este directorio que ha citado Will-Ladies, el directorio EXIT, es un directorio de profesionales de la información. Pues allí es una ficha que tenéis en internet, si alguien busca os va a encontrar allí. Los editores tenemos que ser muy visibles, lo mismo que hay que aconsejar a todos los investigadores, que tienen que ser pues como vedetes, ¿no? Tienen que estar visibles para que luego les puedan ofrecer colaboraciones, participación en cursos, becas, etcétera, etcétera, ¿no? No se puede imaginar un investigador que esté encerrado en su despacho y no le conozca a nadie, ¿no? Pues la revista se puede inscribir también en un montón de sitios, tener su perfil en Google Scholar Citations, estar en Sherpa Romeo o estar en ERI, por ejemplo, el directorio este, que no me cuesta nada estar allí, etcétera, etcétera. Hay muchos sitios para ir subiendo también de escalafón y poco a poco a bases de datos cada vez pues, más selectivas hasta llegar pues, eso, a Scopus y Web of Science, que es el sueño que tenemos todos, ¿no? Luego mucha actividad en las redes sociales. Ya sé que no somos Superman, somos limitados, tenemos poco presupuesto, que esta es la desgracia, ¿no? Que habría que cobrar por publicar, ¿no? Para poder tener dinero. El dinero es súper necesario para funcionar bien, para podernos pagar estos viajes a los congresos, por ejemplo, ¿no? Y saber cuáles son las últimas novedades de nuestra disciplina, aparte de hacer contactos. Pues a lo mejor podemos tener algunos ayudantes, que nos ayuden a tuitear por las redes sociales. Tener presencia, ¿no? Porque a lo mejor cuando un autor tiene un artículo ya disponible, lo está escribiendo y dice, existe la revista tal, pues lo voy a enviar a esta revista que parece que son activos. Al autor le interesa que el editor sea muy activo, porque claro, si el editor es activo con su revista, pues la revista va a estar figurando en muchos sitios y por lo tanto los artículos de la revista serán mucho más visibles. Lo mismo que a nosotros los editores nos interesa que los autores sean muy activos y que promocionen nuestros artículos. Tenemos que decir que lo promocionen, que nos ayuden. Y luego lo de los repositorios, ¿no? Los PDFs en los repositorios, pues también, cuantas más copias haya en repositorios, más probabilidad hay de que la gente los descargue, los lee y los cite. Una forma de difundir PDFs también, yo lo voy recomendando, es enviárselos a los autores citados, a los que están citados en la bibliografía. Esto el propio autor lo tendría que hacer, enviar su PDF a los autores citados. Si no lo hace él, que normalmente yo por experiencia sé que la gente es muy vaga, no lo hacen, piensan que ya habiendo publicado en la revista es suficiente, pues lo enviamos a nosotros, ¿no? Enviar, por ejemplo, a los autores citados de los 3 últimos años, localizar su correo electrónico y enviarles el PDF, con lo cual a lo mejor se lo leerán con interés este artículo y quizá devuelvan la cita en el futuro. En fin, repito con mi eslogan, ¿no? De crear comunidad. Yo creo que es fundamental para una revista para mantenerse, ¿no? No quiero ponerme de ejemplo, pero en el caso de Exit, de EPI, por ejemplo, el haber hecho Exit, el haber creado las listas de correo electrónico, todo esto, yo creo que no hubiera llegado al punto que ha llegado la revista si no hubiera hecho todas estas acciones de comunidad. Pues hasta aquí quería comentar.
Muchas gracias, profesor Tomás. Wilady tenía algunos problemitas de conexión. De verdad que son 10 puntos que desde la perspectiva editorial nos pudiésemos preguntar como editores de revistas científicas, bueno, pero si cada uno de ellos yo los cumplo y los pago, ¿por qué entonces no estoy en ese nivel top que son esas revistas Scopus Q1? Entonces yo creo que por allí, por el chat, estamos dejando ese espacio para que cada uno de los participantes pueda ir redactando las preguntas que tengan a bien hacer para el profesor Tomás. De verdad que bien preciso, bien detallado, y es la inquietud que me surge en este momento como editora. Yo trato o salgo puntualmente, tal vez ofrezco eficiencia en los procesos, respeto a los autores, pero ¿por qué no logro tal vez esas posiciones de tanto impacto y de tanta importancia? Y por allí yo creo que van a ir las preguntas, profesor Tomás. Si Wilady nos está escuchando en este momento, continuamos. Sí, sí, me escuchan sí, ustedes a mí. Perfecto, bueno, Wilady. Gracias, Tomás, gracias por tu participación. Esperamos ir recibiendo las preguntas. Y Rosana, bueno, te toca presentar al doctor Ignacio. Vamos continuar. entonces a dar paso en este espacio al profesor Ignacio Agudet, editor de la revista científica Comunicar. El profesor Ignacio es catedrático de la Universidad de Huelva, España, es presidente del grupo Comunicar y editor en jefe de la revista científica Comunicar, ubicada en posiciones importantes de JCR en el cuartil 1, top 4% a nivel mundial en el año 2019, y también forma parte del cuartil 1 de Scopus, estando en uno de las posiciones más altas de este ranking. Además de eso, el profesor Ignacio es investigador principal del grupo de investigación Ágora. Bienvenido, profesor Ignacio. Es un orgullo para nosotros tenerlos en este espacio. Y bueno, estos espacios y este panel de editores, estamos aquí receptivos a lo que usted nos va a compartir esta tarde. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan, a todas. También buenas tardes para los que estamos en África y en Europa. Bueno, es un placer compartir esta sesión con Tomás, con mi amigo y maestro Tomás, que es referencia para todos los editores españoles y creo que también latinoamericanos. Por supuesto, acepté con gusto la invitación de Wilady. Aquí ya estamos con el calor del verano, hace mucho calor y bueno, ya a estas horas de la tarde, casi las 20:22, ya casi se hace un poco complicado después de sesiones muy duras durante el día de trabajar. Pero en todo caso, bueno, estoy muy contento de estar aquí con 58 editores. He contado al menos 8 o 9 países: Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Ecuador, Cuba, España, Paraguay y también Angola y Luanda, a los que también pues me agrada mucho que haya países africanos que compartan con los latinoamericanos y con los europeos esta pasión, ahí les saluda Eurico, esta pasión de participar, y seréis siempre bien recibidos, seréis siempre bien recibidos en este concierto, donde una de las ideas principales que voy a indicar es la necesidad de empoderar, ese término que es un poco inglés, pero también tiene un gran valor en español, a la comunidad latinoamericana para que seamos primera línea mundial. Creo que nos hemos refugiado mucho en nuestros espacios, vamos a llamarle íntimos, y una premisa fundamental es que la ciencia no tiene fronteras. Si queremos ser importantes, tenemos que lanzarnos al mundo. Y ahí África está oculta y Latinoamérica está oculta. La presencia de las revistas latinoamericanas en el mundo es muy baja. Y la presencia de la investigación latinoamericana en el mundo y la africana es muy baja. Y eso no es porque no tengamos buenos investigadores, sino porque no hemos canalizado bien nuestra investigación. Realmente no somos peores que los norteamericanos, que los canadienses, que los australianos. Simplemente que ellos han sabido canalizar. Entonces, por eso yo voy a ser muy crítico. Yo no soy complaciente. Tomás ha hecho un discurso, un decálogo precioso. Yo creo que como premisas básicas. Pero es verdad que también Rosana decía, bueno, pero si hacemos esto, ¿por qué no subimos? Bueno, yo creo que hay unas claves que explican por qué no subimos. Fijaros, más o menos en el mundo hay unas 100.000 revistas científicas aproximadamente. No hay ni siquiera un censo de revistas científicas, es indefinido, pero aproximadamente se rondan sobre las 100.000 revistas, de las cuales vamos a decir que un 60%, 60.000, está en una zona oscura, es decir, no reconocidas a nivel mundial.
Y 40.000 aproximadamente están en una zona de visibilidad y de reconocimiento internacional. Y solamente un 10%, unas 10.000, están en lo que se llama la zona de excelencia. La zona de las revistas que reciben mucho más artículos de los que pueden publicar. Mientras que las revistas que están en la zona oscura son muchas y reciben mucho menos artículos de los que necesitan para publicar. Es decir, a uno le sobran, esto no es un mundo justo. Los artículos no están repartidos. Todo el mundo quiere publicar, el doctorando, el catedrático, el que se quiere acreditar, el que quiere crecer profesionalmente, todo el mundo quiere publicar en las buenas revistas. Y en el caso de la revista de Tomás y la mía, pues recibimos muchísimos más artículos de los que podemos publicar. Y un criterio de transparencia y por tanto de calidad es publicar las tasas de aceptación y rechazo. Aunque a veces esas tasas generen cierto miedo a la hora de plantear un posible artículo. Después, si queréis, me preguntáis las tasas nuestras y yo ya anticipo que antes de vacunarse para saber los resultados. ¿De acuerdo? Bien, yo llevo 28 años de editor en jefe de una revista, he editado varias, bastante, pero fundamentalmente mi proyecto de vida ha sido esta revista Comunicar. 28 años de editor en jefe de esta revista. Yo, desde mi experiencia, considero, y sélo, pero voy a ser sincero, creo que estamos entre editores, no diría esto en un foro de autores, aunque todos los editores somos autores a la vez, porque casi todos publicamos, escribimos, investigamos, ¿no? Yo creo que para publicar una mala revista, y perdóneme que emplee la expresión de mala revista, es mejor no publicar nada, es mejor cerrarla. Es como el que tiene una casa y no tiene techo y le llueve cada vez que hay una gota, le llueve. El trabajo inmenso, todos sabéis lo que hay detrás de una revista, aunque digamos sea el trabajo, las correcciones. Tomás ha especificado muchas, ¿no? La labor de correcciones, de publicar, busca de recursos. Si publicamos una mala revista, ¿para qué hacemos ese gran esfuerzo? Creo que como investigadores que somos casi todos los editores, más bien nos dedicamos a revisar para otras revistas y a publicar en otras revistas. Finalmente, todo investigador puede leer, puede revisar, puede publicar o puede editar. 4 roles distintos. Pero creo que si la edición no la hacemos bien, por lo que sea, ojo que yo no estoy hablando de una revista que esté en esa zona gris, pero quiera estar en la zona blanca. Estoy hablando de aquellas revistas que están en la zona gris y están complacientes con la zona gris. Es decir, que se autoabastecen con la zona gris. Ahora, el que está en la zona gris y está haciendo progresos cortos, tímidos, fallidos, pero está intentando progresar y llevar su revista a una zona de excelencia o al menos de reconsideración, esa revista tiene todos mis beneplácitos. De hecho, yo me dedico a asesorar a muchas revistas del mundo que están en ese proceso de mejora y transformación. Bien, ¿qué es una revista de calidad? Eso es lo que nos presentaba WeLadies y yo creo que es fundamental como editores. Yo creo que una revista internacional, una revista de calidad, es una revista que tiene un buen flujo editorial. Tomás ha hablado mucho de esos aspectos, de la calidad de los trabajos, de las correcciones, de las revisiones, un buen flujo editorial, de la puntualidad, un aspecto fundamental, que en Latinoamérica se incumple sistemáticamente. Una revista que no sea puntual debería cerrar. Una revista que no es capaz de revisar lo que le llega, mejor que cierre, porque nos debemos a nuestros autores, más que y los autores construyen la revista. Entonces, si no consideramos que los autores son lo más sagrado de nuestra revista, no tiene sentido nuestra revista. Bien, por tanto, un buen flujo editorial. Segundo aspecto fundamental de una buena revista que tenga calidad, la visibilidad. Una revista que no es visible, pues también es una revista que entra en la zona gris o va hacia la zona gris. Lo esté o no lo esté, irá hacia la zona gris. Porque si yo selecciono buenos trabajos, pero después no le doy visibilidad, y en ese caso es una labor compartida, como muy bien decía mi querido Tomás, de los autores y los editores. Ambos somos responsables que el producto que editamos sea visible. Porque ya lo decían en el Evangelio, si tengo una vela y la meto en el cajón, pues entonces no ilumina toda la casa. Bueno, pues lo mismo valdría. Si tengo un buen artículo y no le genero visibilidad, ¿para qué lo he publicado? Estoy quemando la ciencia. La ciencia buena tiene que ser visible y por tanto tiene que llegar al mayor número de sitios posibles. Tiene que irradiar, si es un buen término, al mayor sitio posible de sitio. Y finalmente, y esto no es nunca
una causa, como algunos editores consideran, sino una consecuencia, y por tanto no es manipulable, una revista buena tiene que tener impacto. El impacto no es la calidad, es un parámetro que mide, que es consecuencia de la calidad. No confundamos. Hay editores que dicen, es que yo quiero estar en Escopo. Perdón usted, estar en Escopo no es una querencia, es una consecuencia. Yo puedo querer ir a la Luna, pero no tengo el cohete para ir a la Luna. Entonces, si yo quiero estar en Escopo, tengo que iniciar un proceso de calidad que va mucho más allá de los parámetros mínimos que Tomás nos ha recordado para que sepamos que hay que tener unos parámetros formales, por supuesto hay que ser transparente, hay que ser puntuales, hay que ser éticos, hay que tener una política social abierta, hay que tener un conjunto de parámetros fundamentales. Pero sin duda, para llegar al impacto, lo que hay que hacer es una estrategia, una planificación de calidad. Yo muchas veces digo que esto es como el que va por la montaña con su carro, con su coche, tomando todas las curvas posibles y todas las cuestas posibles, o aquel que pone su carro o su coche en la autopista y va en línea recta hacia la meta. Autopista te garantiza llegar mucho más rápido, con más confortable y con más seguridad que si vas por la montaña dando vueltas. En la montaña es verdad que tienes mucha panorámica, pero finalmente no es un sitio diligente para llegar a una meta final, ¿no? Por tanto, la calidad, el impacto también es un factor fundamental de la calidad, pero no es la calidad. La calidad es la causa que genera la consecuencia, que es el impacto. Por tanto, el impacto no se manipula. No estéis nunca tentados por manipular el impacto. El impacto se construye y se construye con planificación. Con planificación. Yo creo que mi revista, que es una revista con muy pocos recursos, de una asociación privada, sin ninguna institución pública detrás, no tenemos ninguna financiación pública, ni la queremos, es una muestra palpable. Hoy ha salido el Journal Citation Reports, el nuevo Journal Citation Report, que nos va a despistar porque ahora es radicalmente distinto al que conocíamos hasta ayer. Y nuestra revista ha quedado la 9ª del mundo en comunicación. O sea, estamos hablando de un percentil 98%, que significa top 2% mundial. En comunicación y en educación aún mucho mejor. Hemos quedado la 7ª del mundo, sobre 264 revistas, y significa, bueno, pues estar en el top, porque la 7ª del mundo es 1%, para este 2% mundial. Bueno, eso significa que se puede llegar a la cumbre con pocos recursos, pero también con mucha planificación. Entonces, Rosana, sí es posible conseguir como editores llegar a esa cumbre. Lo que pasa es que hay que hacer un proceso complejo, difícil, apasionante, pero también ingrato, porque la labor del editor supone muchas horas de dedicación, mucho trabajo, mucha visión de futuro. Es decir, tú tienes que prever qué es lo que va a ser los grandes temas emergentes, los puntos calientes, tienes que contactar con la comunidad. Yo, lo que Tomás ha suscrito, yo también lo suscribo literalmente. Creo que generar una comunidad, yo digo dilatada, amplia, de gente que respalde nuestra revista es sustantivo, y esa comunidad necesariamente no puede tener frontera. Tiene que ser una comunidad abierta al mundo, porque la ciencia no tiene fronteras, ni siquiera Latinoamérica. Latinoamérica para la UNESCO es una región, y el mundo es global. Es decir, necesitamos también contactar con ese mundo asiático, los chinos, que tienen 1000 universidades y que ya en este año han desbancado en ciencia, en producción científica, a Estados Unidos. Y esto va a ser progresivo. Entonces hay que mirar más al mundo oriental, y Latinoamérica lo puede mirar por los dos lados, por el punto occidental a través de Europa y por el punto del Pacífico directamente, ¿no? Entonces, quizás estáis más centrales que nosotros para ese mundo oriental que nos viene encima y que tenemos que tener presente, porque efectivamente hay ciencia de calidad también en estos contextos, ¿no? No solamente China, también la India, también Rusia, un país importante que no podemos olvidar, también el mundo árabe. Es decir, el mundo es global y tenemos que mirar hacia él. Y por eso, siendo el español nuestra lengua básica, que es fundamental que la mantengamos como lengua de cultura y de ciencia. De hecho, es la 2ª lengua científica del mundo, por supuesto, por encima del francés, del italiano, por encima del portugués, que tienen a Brasil ahí, y por encima del chino, porque el chino no es una lengua franca, es una lengua hablada por mucha gente, pero no es una lengua científica.
Los chinos cuando transmiten ciencia lo hacen siempre en inglés. El español, con gran diferencia, por supuesto, del inglés, es la segunda lengua científica del mundo y tenemos que prestigiarla, esta comunidad de 600 millones de hispanohablantes que tenemos, ¿no? Y por tanto hay que valorarla. Pero es verdad que con el español no llegamos al mundo. Entonces nuestra política desde 2007, que entramos en el Junior Citation Reports, fue hacer una revista bilingüe, español e inglés simultánea, completamente. De manera que con esta vía no renunciamos a nuestra lengua y tampoco renunciamos a llegar a esos otros contextos importantísimos que nos permiten que en los aproximadamente 1.100 artículos que recibimos al año, pues venga un importante cúmulo de artículos de China, de India, de Pakistán, de Australia, de Canadá, de los países nórdicos europeos, donde el español no existe como lengua científica ni como lengua hablada. Y bueno, pues al final es posible, es resistible con un inglés perfecto, como decía Tomás, y un español perfecto, algo fundamental en una revista científica de calidad, con muchas revisiones, muchas correcciones, una amplia comunidad científica, un consejo amplio de revisores. Se puede conseguir, se puede conseguir, se puede conseguir. Entonces, yo os invito a que apostéis por la calidad. La calidad no es un concepto abstracto, es un concepto que se concreta. Y se concreta en muchos de los aspectos que ha dicho Tomás. La transparencia, la puntualidad, el código ético, la política social que hace la revista. Tenemos una gran ventaja en el mundo latino con respecto al mundo anglosajón. En el mundo anglosajón las revistas prácticamente se mueven por grupos editoriales internacionales muy potentes, algunos con casi 1 millar de revistas. En el mundo latino tenemos ventajas y también tenemos inconvenientes. Es decir, el mundo editorial no está profesionalizado, la mayoría somos amateurs, hacemos esto como complemento, en muchos casos no tenemos ni siquiera reducción horaria en las universidades o no tenemos ni un sueldo ni un salario. El caso de Tomás es singular y yo siempre he dicho que es un modelo que tenemos que imitar, porque efectivamente, como dice Tomás, toda transacción que se hace en un mundo comercial como el que tenemos, pues tiene un coste, y ese coste tenemos que asumirlo. No de nuestros bolsillos, sino de proyectos, de grupos, de instituciones. Al final, publicar en buenas revistas tiene una proyección internacional, no solamente para nosotros, también para nuestras instituciones. Y por tanto, esas instituciones tienen que colaborar, tienen que colaborar. Decía que hoy ha salido el nuevo Junior Citation Reports y mira, pues hemos pasado de tener 120 revistas en SJCR, ahora ya aparecen 700 revistas españolas. 700. Es verdad que hay un punto ahí que hay que ser un poco capaz de detectar, ¿no? Que no todas son revistas con factor de impacto, o al menos con el factor de impacto clásico, que ahora se llama GIF. Ahora hay un nuevo factor de impacto. Todas las revistas, igual que en Scopus, están en una misma base de datos, que es el Journal Citation Report. Todas están en la misma base de datos. Si puedo, voy a compartir un segundito y ya con esto voy terminando en esta primera fase. Mira, el nuevo factor de impacto, he puesto las revistas españolas y ahora el Journal Citation Reports en España, que somos 124 revistas solamente JCR, ahora aparecen 719. O sea, ya el concepto Journal Citation Reports ha desaparecido como tal. Ahora todas las revistas que eran ESI, emergentes, son también parte del Journal Citation Reports. Están dentro, integradas. Únicamente que ahora tenemos 2 factores de medida. Uno, el factor clásico, el Impact Factor, que ahora se llama Journal Impact Factor. Y tenemos un nuevo factor de medida que es el Journal Citation Indicator. Este factor de medida es compartido para todas las revistas que están dentro del Journal Citation Reports, sean o no de las antiguas JCR. Y el Journal Impact Factor, este es exclusivo de las revistas que están indexadas en el Social Science Citation Index. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora vamos a escribir un post. Tenemos un blog muy interesante que también quería compartir con vosotros, porque en la revista Comunicar tenemos una preocupación especial por la formación. Creemos que mucha gente se acerca a nuestra casa y no todos pueden ser acogidos. Al menos ofrezcámoslo en buenas revisiones, como decía Tomás, rigurosas, sistemáticas, educadas. Y en tiempo, en tiempo. Yo os ruego como editores, y para mí esto es una amonestación que siempre hago, como el cura en la homilía, siempre digo, ser puntuales, ser respetuosos. Esa es la premisa fundamental de la calidad. Tenemos que responder, es decir, los artículos cuando llegan a nuestra casa nos tienen que quemar las manos.
tienen que salir cuanto antes. O bien porque lo vamos a aceptar, o bien porque lo vamos a rechazar. Ambas medidas son posibles. En revistas como la de Tomás y la mía, las tasas de rechazo son muy altas, ¿eh? Y por tanto, la posibilidad de rechazo es mucho más frecuente que en una revista que no esté altamente indexada. Con lo cual tenemos que ser muy respetuosos con nuestros autores para, como él decía, no me aceptaron, pero me trataron muy bien. Entonces, para eso hay que ser transparentes, honestos, no endogámicos. Hay revistas que tienen todo su consejo de la propia universidad. La endogamia es un mal de la ciencia, igual que el plagio. Plagio y endogamia son dos males endémicos que tenemos que desterrar. Una revista que sea endogámica nunca va a ser una revista de calidad. Nunca. Igual, evitar todo tipo de prácticas predatos. Cada vez más las prácticas predatos se van diluyendo y se van desparramando por las revistas. Y esas prácticas son realmente perniciosas y finalmente el que hace la trampa se le pilla. Entonces, tenemos que ser muy honestos y sobre todo muy éticos. No basta con decir que que cumplimos COPE, sino que tenemos que tener un código ético, publicado, con los tiempos. Yo me comprometo que todo artículo que llega a mi revista, en 30 días está informado y en 60 días está evaluado. Y además los autores reciben de forma transparente, por supuesto anónima, las fichas de revisión para que puedan iniciar un proceso de mejora de sus trabajos y de enviar a otra revista. Eso es construir ciencia. Acepte o no acepte. El problema no es aceptar o rechazar. El problema es tratar al autor como la máxima, es decir, como el sagrado de la casa. Y para eso nosotros también tenemos un código ético, con un decálogo también, como Tomás ha planteado. No voy a insistir en él, creo que os invito a que si queréis podáis visitar ese código ético que tenemos publicado aquí, que son los criterios de calidad. Y entonces tenemos nuestros 10 principios de la calidad, donde por supuesto el impacto es fundamental porque es el que da prestigio, pero también la visibilidad, lo decíamos antes. Si yo tengo un buen producto, tengo que hacerlo visible. La puntualidad, la transparencia, el rigor del proceso, la ética, el compromiso, una excelente gestión editorial, que los tiempos sean cortos, que se genere una comunidad científica, que se utilice al máximo la tecnología. Esto nos puede igualar, es decir, mi revista tecnológicamente no es peor que una revista de Taylor & Francis. Puedo deciros que algunas cosas que tenemos no las tiene la revista de Taylor & Francis y algunas nos han dicho, ¿cómo podéis tener un vídeo por cada artículo? ¿Cómo podéis tener una infografía por cada artículo? ¿Cómo podéis tener XML en todos los artículos de todo el fondo editorial? Bueno, es posible con una gestión eficiente y tecnológica. Por supuesto que se base en la originalidad. La ciencia no es redundancia, como tampoco es endogamia y como tampoco es plagio. Tenemos que seleccionar artículos buenos, no artículos redundantes que digan lo mismo que se ha dicho. Eso no sirve para nada. Eso es una artificiosidad que lo que genera es redundancia y finalmente abortar la ciencia en su máximo extremo, ¿no? Y finalmente, lo más importante, el autor como máximo. Si los editores pensamos que los autores construyen la revista, respetaremos al máximo y haremos que su artículo sea muy visible y sea muy impactable. Queda después el impacto, pero el impacto llega. Cuando haces esto, Rosana, cuando haces estas cosas, cuando empiezas a hacerlas, empiezas a ver que tu revista empieza a crecer. Bueno, no quiero ocupar más tiempo porque realmente era una faceta de que pudierais compartir, pero termino con una cosa que creo que es importante y que Tomás comparte conmigo. Concretamente tenemos 3 blogs que son independientes, que están en español, inglés y portugués, y que van enfocados a los 3 grandes sectores, los 3 grandes polos que tiene una revista científica: el autor, el editor y el revisor. Aquí estamos en un espacio de editores y quiero compartir con vosotros este blog del Club de Editores. Este solamente está en español, los otros 2 están en español, inglés y portugués. Este blog, que es un blog, hoy, por ejemplo, pues he publicado yo un post que se me ha publicado es el JCR y Scopus 2020. ¿Vale? Bueno, pues son cortos y donde vamos explicando, por ejemplo, la semana pasada presentamos otro que era diagramación del artículo, parámetros estéticos. Bueno, pues es importante porque aquí indicamos cuáles son los elementos que tiene que tener una portada de un artículo, si queremos hacerlo bien, con todos los parámetros que están estandarizados a nivel internacional, para que no se nos escape ninguno, las 5 fechas que tiene que llevar un artículo, pues también el tema del ORCID, el tema de la política social abierta que tenga, el Creative Commons, los elementos, si tenéis Crossmark. Bueno, algunas claves para editores de revista. Bueno, algunas claves.
algunas claves, ¿no? Os estoy mostrando algunos. Ahí son 60 posts, dialnemétricas, para qué sirve, cómo funciona, cuáles son sus indicadores. Bueno, al final se trata de crear una pequeña cultura para el editor. Y esto es el Club de Editores. Juntamente con el Club de Editores tenemos también uno dedicado a los revisores, que no olvidemos, junto con los autores, es la pieza clave de una publicación. Si no tenemos buenos revisores que nos revisan, no existe revista. El editor no tiene capacidad ni conocimiento científico para someter los trabajos a revisión, y menos a una revisión ciega que garantiza cierta objetividad. Por tanto, tener buenos revisores es fundamental. Nosotros, todos nuestros revisores aparecen en un staff con su fotografía, con todas sus redes sociales, de manera que en este momento estamos ya, esta semana llegaremos a los 1000 revisores de 53 países distintos. Esto también es crear comunidad científica, tener un amplio respaldo. ¿Por qué? Porque si yo tengo revisores de 53 países, nadie va a achacar que mi revista es endogámica a la hora de evaluar, porque normalmente cualquier manuscrito no es revisado por nadie que conozca. Porque con un plantel tan amplio nos podemos permitir que un artículo no sea revisado por 2 personas o por 3, sino por 8, por 10, por 12 o por 15. Sin ningún tipo de problema, porque no agotamos los revisores, porque son muchos y están motivados, ¿no? Los revisores tienen que estar identificados. Ojo, las revistas Predator ponen autores falsos y universidades falsas. Por tanto, no puedo poner el nombre del editor, tengo que poner el nombre del editor, de su institución, de su país, y también, si es posible, su ORCID, su Scholar, su Scopus, su Publons, sus redes sociales científicas, ResearchGate y Academia Edu, y bueno, opcionalmente su Twitter, que sería más opcional. Pero los 5 primeros son sustantivos, porque estos me permiten comprobar la calidad científica sin necesidad de más currículum, porque obviamente cuando yo me voy al Scholar de alguien, ya puedo ver el Google Scholar, ya me está indicando la producción que tiene, su H, si es un perfil auténtico, un perfil inflacionado, un perfil falso, todo eso se puede percibir, ¿no? Entonces, tener una página dedicada a los revisores, que ellos se sientan como parte de la revista. Esto es muy importante. A veces los revisores dicen, es que no me responden. Tú los cuidas, tú los cultivas, porque los revisores no están solamente para pedirle, también hay que darle. Tienen que sentirse parte del proceso, tienen que ser informados, y esto te permite tener pues, un plantel como este, de muchos revisores, de muchos países. Hay que cuidar mucho también la ficha de revisión, que sea fácil, que sea discriminativa. No preguntarle a un revisor si cumple la normativa de la revista, porque normalmente un revisor no lee la normativa de la revista. Eso lo tenemos que nosotros hacerlo previo. No le pidamos a un revisor que si el artículo tiene plagio o no, tampoco le corresponde. El revisor científico es para evaluar científicamente el trabajo. Nada más que eso. Bueno, no quiero abortar mucho tiempo. Comparto este espacio con Tomás, que para mí es un maestro, y quiero que pues, compartamos también vuestras reflexiones y todo aquello que queráis. Así que a vuestro servicio. Gracias, Ignacio. Gracias. Muchas un placer. Gracias, profesor Ignacio. Realmente, Ignacio, es impresionante comunicar lo que has construido. Esto sí que tiene un gran mérito, es fantástica, es un modelo para todos y te intentamos imitar los demás. Ignacio, felicidades. Bueno, sí, felicidades para el profesor Ignacio. De verdad que nos deja sorprendidos, yo creo, a todos con ese trabajo tan limpio que se evidencia en cada uno de las diapositivas que nos compartió y de las experiencias que nos socializó. Sin duda se ve un trabajo excelente. Bueno, por acá tenemos algunas preguntas, Will Ladies. Sí, si me escuchan, confírmame que me escuchan, Rosana. Sí, te estamos escuchando. Cualquier cosa aquí te apoyo. Adelante. Ok, bueno, yo voy a comenzar por agradecer a los expositores, pues, por esta oportunidad que nos dan a editores, pues, de revistas mucho más pequeñas, de tener esta información de primera mano, ¿no? Voy a hacer un comentario antes de iniciar las preguntas para Ignacio con respecto a las normas de la revista, ¿no? Muchas veces los autores, y yo siempre les comento en los correos a los autores, ¿no? La primer visual que tiene un editor sobre un autor tiene que ver con el cumplimiento de las normas.
si yo quiero enviar un artículo a una revista, yo tengo que leer sus normas. Si de principio yo envío un artículo sin el cumplimiento de las normas, ya el editor está viendo que yo no he revisado las normas. Entonces, como decir, el punto más delicado cuando uno como autor, porque como dices tú, somos editores, pero también somos autores, va a enviar un trabajo, tiene que ver con leer las normas y ajustarse a esos elementos que solicita la revista, porque cada revista es distinta. Yo no puedo asumir que todas las revistas usan APA o que todas las revistas usan Vancouver o que todas las revistas usan la norma que a mí me convenga usar, ¿no? Yo tengo que leer, informarme de eso antes de. Muchas veces en mi revista envían artículos y yo de principio los rechazo porque no cumplen las normas, porque como dice Ignacio, yo no le puedo pedir a un revisor que revise normas. Las normas las tenemos que revisar en la llegada del artículo para ver que ellos cumplan todo lo que se ha solicitado, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas que tengo aquí del chat. Voy a iniciar mientras Roxana recoge el resto de las preguntas. La primera de ellas es para Tomás con respecto al comentario que hizo sobre incentivar a los autores a difundir. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿cómo se hace para que los autores se interesen en hacer esa difusión? Adelante, Tomás. Bueno, esto ya depende de cada autor, pero nosotros lo que hacemos cuando enviamos el PDF definitivo a cada autor, le enviamos un mensaje agradeciéndole, felicitándole también que haya conseguido publicar el artículo, y entonces le decimos que por favor ya no termine aquí, ya no ha terminado su tarea simplemente publicando, sino que debe difundirlo. Y le decimos que el 50% del tiempo es investigar y escribir y el otro 50%, así es la cantidad, es de promoción. Que si no promocionan, la gente, bueno, las revistas son un buen sitio para que tenga visibilidad, pero que no es suficiente en absoluto. Y le recomendamos todas estas cosas de que lo ponga. Si tiene un blog o un web, un sitio, publique un resumen del artículo, que lo envíe a todos sus conocidos. En fin, le decimos que lo promocione por las redes sociales. Ahora que si luego no lo hace, pues nosotros hacemos esta otra cosa de enviar por lo menos a los autores citados. Y bueno, ya la promoción general de la revista vale, claro. Pero claro, esto sí... Más que no sabemos incentivarlo más porque depende ya de cada caso, pero quizá Ignacio creo que Ignacio sí que se toma bastante también en serio el de incentivar a los autores, ¿verdad? Sí, yo creo que lo fundamental es que los autores se sientan como parte de la comunidad. Nosotros incluso tenemos un espacio que es autores. Igual que hay un espacio de revisores, hay un espacio de autores, donde ellos van viendo sus trabajos, van viendo cómo van impactando. Nosotros le buscamos todo el impacto que tienen los trabajos tanto en WOS como en Scopus como en Google Scholar. Y le hacemos el rastreo y lo publicamos. Tenemos diferentes sistemas de script que podemos leer estas bases de datos y le vamos devolviendo todas sus citas para que ellos. Incluso tenemos una sección que es impacto de artículos. Fíjense, en España hay una sentencia ejemplar que dicen que las agencias tienen que evaluar los artículos y no las revistas donde se publican. Hasta ahora, si tú publicabas en Comunicar, te daban un 10. Te pueden seguir dando un 10, pero tú tienes que justificar que tu artículo en una revista que tiene un impacto alto, también el artículo tiene un impacto alto, porque si no, no te has merecido publicar en esa revista. Entonces nosotros implicamos a nuestros autores en ese proceso de visibilización y de impacto, para que ellos se sientan como parte de este proyecto. Al final, una revista es un proyecto y cuanto más gente acapare y se sienta más implicada, pues mucho mejor, como cualquier organización. Si hablamos de Médicos Sin Fronteras, cualquier organización cooperativa, en la medida que tiene más gente y más implicada, se sienten más vinculadas. Por tanto, la revista no la podemos plantear como un proyecto de editores que luchan contra los autores, sino que es un proyecto colectivo donde editores, revisores y autores, e incluso lectores, se pueden sentir de una forma más pasiva, pero también partícipe de este proyecto. Yo creo que si conseguimos esa sinergia, esa convergencia de que estos 4 sectores, lectores, revisores, editores,
y autores converjan, pues posiblemente nuestro proyecto va a crecer, porque no es lo mismo que todas las acciones que Tomás con sus pocos medios pueda poner en marcha, que nosotros tenemos ya una comunidad de 2.000 autores, 1.880 artículos publicados, 28 años, y 1.967 autores únicos. Bueno, tenemos una comunidad de 2.000 investigadores que, bueno, puede ser que algunos ya en estos 28 años pues ya se hayan jubilado o ya, no, o ya se dediquen a otras cosas, al huerto de tomates, ¿no? Pero en todo caso, hay muchos que están activos. Entonces, si los implicamos, ahora nosotros les vamos a compartir mañana pues los avances de la revista, cómo estamos en el top, cómo hemos crecido, cómo en el nuevo JCR somos la tercera revista española en factor de impacto en todas las áreas y la segunda en número de citas, bueno, en toda España, ¿no? Donde hay muchísimas revistas en JCR, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna forma lo compartimos ese éxito con todos y de esa manera pues la revista ha ido creciendo y como decía Tomás, pues compartir en redes sociales, compartir en repositorios, hacer visible, mandar el trabajo a colegas. Yo creo que al final se trata de que la lógica del impacto es muy simple. Lo que pasa es que se ha pervertido muchas veces. Se trata de seleccionar los mejores trabajos, darle visibilidad y eso por lógica aplastante finalmente se citan en otras revistas. Y esa perspectiva simple y lógica, si se cumple, es bastante aceptable, porque es una forma de medir que los trabajos pues, son visibles y si te leen chinos, te leen rusos, te leen gente de África y del mundo árabe, pues mucho mejor, porque al final muchos de los trabajos que hacemos son válidos a nivel universal. Entonces esa perspectiva es fundamental. Y Willy, rápidamente, fundamental, es decir, las revistas de primer nivel, el 50% como mínimo de trabajos se van en una primera fase de estimación-desestimación, fundamentalmente por cumplimiento de parámetros formales. ¿Qué estamos descubriendo aquí? Pues que hay una escasísima formación autoral. Por supuesto, hay una escasísima formación editorial. Es decir, yo también creo que los editores necesitan mucha formación y si creéis que no, pues me lo decís. Pero yo, por mi experiencia de asesoramiento de revistas científicas, sobre todo de Latinoamérica, he descubierto una escasísima formación. Hoy me escribían algunos de los que asesoramos, hoy hemos entrado en JCR. Sí, cuidado, habéis entrado en JCR, pero tenemos que entender que el JCR de ahora es un JCR expandido, donde existe un factor de impacto y existe un indicador de impacto. Y estáis en el indicador, pero no en el factor, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay formación editorial muy escasa y también una escasísima cultura científica autoral. Tenemos que formar a los autores. Y eso es un papel también de los editores. Nos corresponde a nosotros, porque finalmente los que sufrimos esa escasísima formación somos nosotros, que nos llegan muchos trabajos que no cumplen parámetros, que no son del foco de la revista. Entonces, esto hay que, de alguna forma, crear cultura editorial, cultura autoral, va a beneficiar, porque al final hay buenas investigaciones que desgraciadamente no se publican porque no saben darle el formato. Entonces, gente que ha dedicado muchas horas, muchas noches a trabajar y ahora por una cuestión formal, que para una revista, si Tomás tiene una norma que acepta 8.000 palabras, tú no puedes mandar un trabajo de 14.000, porque es que entonces no parangona con los demás trabajos y no se valoría en igualdad de condiciones. Entonces, esas cosas tan elementales, a diario vemos que se incumplen, ¿no? En nuestra revista, aproximadamente un 60% de trabajos van en desestimación de primera fase, lo que significa que no pasan a revisión ciega, donde se quedan un número mucho más reducido, pero que efectivamente esos que pasan tienen la suerte de recibir revisiones en orden de 10, 12, 15 fichas de revisiones distintas para cada artículo, con lo cual le da una riqueza al autor de poder mejorar y transformar su trabajo para otra revista en caso que la nuestra no pueda entrar. Bueno, Ignacio, justamente la idea pues, de crear esta red de editores, de We Editors, es impulsar esa profesionalización del editor, extraer todos estos conocimientos de los que carecemos pues, muchas veces y no lo sabemos porque creemos que estamos haciendo los procesos de forma adecuada. Y relacionado con lo que venías hablando, pues una de las preguntas tiene que ver con eso y dice, pero ¿cómo como editores identificamos un artículo que pueda tener buen impacto? O sea, ¿cómo sabemos de principio este artículo pues es el que me va a potenciar la revista? Bueno, esa pregunta es muy difícil. Yo creo que Tomás quizá la pueda responder mejor que yo, ¿eh? No, en absoluto, es muy difícil porque a veces hemos publicado algún artículo que habíamos a punto de rechazarlo y luego resulta que todo el mundo lo estaba citando, ¿no?
Recuerdo uno que hacen los políticos en Twitter. Bueno, en fin, que está muy citado ese artículo. Y no lo imaginábamos, es imposible casi. Hombre, más o menos sí, intentas seleccionar un buen artículo y imaginando que va a recibir citas también. Bueno, digamos que no es lo mismo un buen artículo y que luego vaya a recibir citas, pero en fin, va a estar relacionado. Y no siempre se acierta, o sea que es muy difícil. Cuando rechazamos, a veces estás con esa pena de decir, bueno, a lo mejor estás haciendo... Había un autor que decía que mejor aceptar que rechazar, porque a lo mejor si rechaza estaba rechazando una cosa muy buena y en cambio si lo aceptabas si era algo malo, pues bueno, no pasaba nada, ¿no? Pero claro, hay un límite y tienes que rechazar. Sí. Yo siempre digo, Sí, perdona Willy, siempre digo que si tuviéramos la fórmula, sería la pócima y la meteríamos en un bote y lo primero que haríamos era patentar, patentar esa pócima en un bote metida para que no saliera al aire y se evaporara, ¿no? Pero no hay. Nosotros lo que sí hacemos es que anualmente nuestros editores asociados hacen un estudio de los últimos años de nuestra revista, de artículos que están en el primer cuartil y artículos que están en el cuarto. Y quitando el Ecuador, ¿no? Los mejores y los peores. Y hacemos un estudio de cuántos autores, qué financiación tienen, qué temáticas, de qué áreas son, qué tasa internacional tienen. Es decir, cogemos un conjunto de parámetros y medimos si hay discriminación positiva o negativa de los de mayor impacto con los de menos. Bueno, ayer tuvimos esa sesión con nuestros editores y fue muy interesante porque hemos analizado los 4 últimos años y eso nos va dando indicaciones a los editores asociados que después están en el trabajo. Bueno, es una fórmula de a pasado, pero esto es como los intereses de los bancos. Te dicen siempre que intereses pasados no garantizan intereses futuros. Y realmente, como dice Tomás, a veces hemos tenido sorpresa de trabajos que hemos estado a punto de rechazar y que finalmente han sido súper impactantes. Sí. Bueno, hay otro comentario. Algunas revistas de Latinoamérica, como sabemos, caen en atraso y luego comienzan ese proceso de recuperación. Entonces, si ustedes tienen alguna recomendación para impulsar esa revista, porque generar confianza en los autores, pues se hace muy difícil. Yo siempre digo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque no nos aceptan en los grandes índices porque tenemos que tener citas y los autores que tienen citas no quieren publicar en las revistas pequeñas porque tenemos que estar en los índices grandes, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones le daría para este tipo de revistas que están tratando como que de reimpulsar o de recomenzar? Pues digamos que cayó en una fase de no publicación y ahora pues está tratando de volver. Bueno, yo diría que tendrían que organizar un acto con mucho ruido, mucho bombo, para dar a entender que empezaba una nueva etapa. Se podría, pues, claro, que se vea serio, por ejemplo, acompañado de un buen diseño de la web, acompañado de unos mailings, presencia en redes sociales, etcétera, que se vea pues toda una acción que puede predecir que va a ser una nueva etapa que va a funcionar mucho mejor la revista, ¿no? Quizá buscar también el patrocinio de algunas personas conocidas, hablar con ellas para que también den su opinión y aporten también apoyo a esta reemprendida de la revista. Sí, yo siempre digo que el éxito de una revista siempre es retardado, y eso los editores tienen que saberlo. Lo que yo hago ahora se recoge dentro de 3 años. Entonces, si no tenemos esa paciencia y esa tranquilidad, prácticamente hacer una revista es una travesía en el desierto. Para llegar al oasis tienes que pasar por mucha arena. Entonces, quien no esté dispuesto a ese... Y si una revista durante un tiempo ha estado perdida, tiene que remontar de nuevo ese periodo. Fijaros que una revista es algo periódico y si no tiene periodicidad, no existe. Entonces, menos de 5 años en un periodo regular, una revista no puede recoger frutos. Yo animé a una revista de Alicante, de la Universidad de Alicante, que hoy me escribe ahí al editor súper contento porque está ya en el top y la creamos hace 7 años, pero es una revista que ha estado en autopista desde el principio. Con 7 años ha conseguido de la nada llegar al top, pero efectivamente porque ahí ha habido una ruta muy recta, ¿no? Pero en general, esta gente cuando llevaban 3 años me decían, oye, que estamos todavía muy mal. Y dije, yo os dije que no la crearais, porque a mí cuando me invitaron, me invitaron para decir, vamos a crear una revista, ¿qué te parece? Le dije, fatal, no crear una revista.
Porque crear una revista es una travesía en el desierto. Entonces, hay 5 años de desierto, pero si se hace bien, a los 5 años empieza a aparecer el oasis. Bueno, 5, 4 o 3, pero hay un periodo mínimo de periodicidad. Si tú no tienes números publicados, no tienes sustrato. Y sin sustrato no pueden tener cita ni puede tener. Por supuesto, como ha dicho Tomás, se puede activar y acelerar pues con patrocinio, con mucho bombo. Y bueno, eso está bien, buscando autores que puedan escribir. Para eso hace falta editores que también sean reconocidos y reconocibles. Es importante que los editores sean buenos investigadores. Yo creo que el H del investigador marca mucho a la revista. Porque también da autoridad moral. Cuando algún catedrático en España, de estos que por su nombre quieren publicar, nosotros hemos desestimado, porque nosotros desestimamos a todo tipo de trabajo, independientemente de quién sea. Yo no miro nunca el nombre de nadie que va a intentar publicar mi revista. Bueno, pues escriben estos correos airados, que todos los editores hemos tenido. Y bueno, en este caso es la autoridad moral del editor en jefe, el que le responde, mire usted, yo soy investigador como usted y yo también recibo rechazos. Y por tanto, este es un proceso que todo investigador que no quiera ser sometido, yo he mandado artículos a EPI y me lo han rechazado. Y Tomás no ha recibido un correo airado mío, igual que he mandado artículos a EPI que me han aceptado. Entonces, eso es un proceso que también tenemos, es cultura científica. Es decir, un investigador sabe que todo su trabajo no está aceptado y que es un proceso de aprendizaje, de mejora continua, de un manuscrito que en su primera fase fue rechazado, cuando llega a la 4ª revista se publica y casi no se parece nada al primero, porque le hemos hecho un proceso de mejora que nada tiene que ver y no se reconoce en el primero. Entonces, también tenemos que enseñar a nuestros autores que el rechazo es algo ordinario en el mundo científico, sobre todo en el mundo científico de excelencia. Sí, Ignacio, y que si no quieren que se lo rechacen, pues no lo sometan a evaluación, porque la idea de la evaluación también es siempre buscar la mejora del documento, ¿no? Y es una opción, el rechazo siempre es una opción, ¿no? Bueno, otra de las preguntas tiene que ver con la opinión que tienen ustedes sobre la publicación de resúmenes de tesis y de disertaciones en revistas. Bueno, a ver, Ignacio, nosotros estamos en contra completamente de estos trabajos que en principio no son artículos. Yo creo que una revista evidentemente puede publicar reseñas de libros o de tesis, pero como una cosa complementaria, no tiene nada que ver con los artículos científicos. Y si ya los editores vamos muy estresados con el trabajo que tenemos, yo creo que una revista que quiera prosperar y debe dedicar todos los recursos al máximo a los artículos científicos, a la investigación nueva. Y sí, hay revistas que no tienen esa ambición de estar en los rankings superiores, que sí que también dan un servicio a la comunidad, son revistas más pedagógicas, más de divulgación y que pueden ser un canal para estas reseñas de tesis, pero no para una revista que pretenda subir en los rankings internacionales. Sí, el problema es que tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. O sea, en las revistas académicas hay revistas profesionales, hay revistas divulgativas y hay revistas científicas. La revista científica se dedica a la investigación, a resultados de investigación y nada más. No caben reportajes, ni entrevistas, ni editoriales, ni presentaciones, ni reseñas de tesis, ni reseñas de libros. No cabe nada, solamente resultados de investigación, porque el resultado de investigación es el paper que es revisado por pares ciegos y que tiene unos parámetros de calidad. Una reseña, evidentemente, no va a estar revisada por pares ciegos porque prácticamente es algo que es insustancial, no tiene referencias, no tiene un marco conceptual que lo avale y es al final un comentario crítico, valioso, sin duda, pero para eso hay otros espacios. Nosotros tenemos un blog que publicamos muchas cosas divulgativas. Tenemos después nuestros blogs de escuelas de revisores, escuelas de autores, club de editores, pero en la revista solamente hay resultados de trabajo de investigación. Si queremos hacer una revista científica que quiera ser indexado en bases de datos internacionales potentes, que son Scopus y Web of Science. No hay otras. No hay otras, desgraciadamente. Ojalá hubiera otras. En España tenemos Dialnemétricas que funcionan muy bien, pero sin duda es algo en español. Está muy bien para movernos en el territorio de lo hispano, ¿no? del español en el mundo.
Entonces, finalmente, tenemos que tener claro qué queremos hacer. Si queremos una revista divulgativa, pues me parece muy bien que haya reseñas y entrevistas y reportajes y una entrevista al rector de la universidad. Podemos meter lo que queramos. No hay problema de endogamia, porque normalmente una revista divulgativa es para divulgar lo que hace la institución hacia afuera. Ahí no hay problema de endogamia, de autorías. Pero si queremos una revista científica, en su puro sentido, tenemos que centrarnos solamente en resultados de investigación. Y esos tienen que ser parametrizados y estandarizados. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que queremos? Porque no podemos matar 3 pájaros con un mismo tiro. Es decir, si queremos una revista divulgativa, no estamos haciendo una revista científica. Entonces, despreocuparos absolutamente de Scopus y de WOS, porque no es el mundo. ¿De acuerdo? Esto pasa mucho en Latinoamérica, que queremos hacer una revista de todo. Y encima queremos estar en Scopus. Eso no es posible, porque Scopus es revista científica que pretenden publicar resultados de investigación originales. Aquí también podríamos añadir rápidamente el tema de publicar congresos, ¿no? Hay universidades que organizan un congreso y luego esto lo convierten en un número de revista. Esto no está permitido. Puede ser que alguna ponencia del congreso se publique luego como artículo, pero pasando todo el control por pares como un artículo normal, ¿no? Pero no automáticamente el libro de actas puede ser un número de la revista. Esto no debe hacerse y se hace mucho en Latinoamérica. Sí, Tomás, yo discúlpame, Ignacio, para hacer este comentario. Yo creo que obviamente, pues, de un trabajo de tesis que llevó un gran proceso de investigación, de una ponencia que viene de un proceso de investigación, puede obtenerse un material que es muy valioso para convertirlo en un artículo científico, pero no es que la tesis per se es un artículo o que la presentación per se es un artículo. Tú tienes que transformar eso en algo que pueda ser perfectamente un artículo si lo quieres publicar, ¿no? Y someterlo a todos sus controles de evaluación. Así es. No, y a ver, en Comunicar publican muchos autores que no son doctores. Bueno, muchos no, pero que ser doctor o no doctor no es un parámetro de calidad. O sea, lo que se evalúa es el objeto, no el sujeto. Y por tanto, si el sujeto hace un buen objeto, aunque sea una tesis doctoral, y la convierte en formato de artículo científico, una tesis doctoral puede ser brillante y puede avanzar mucha ciencia. Si la convierte en formato de artículo científico, puede ser publicado como artículo científico, igual que una comunicación de un congreso. Lo que pasa es que el congreso es un canal de ciencia y la revista científica es otro, y no se pueden mezclar. Ahora, yo sí que puedo, una idea, una investigación que he presentado resultados preliminares en un congreso, convertirlo en un artículo científico, presentarlo en una revista científica Q1 y publicarlo, sin problema. Lo que no tenemos que mezclar los congresos con la revista. Y como editores os recomiendo evitar aceptar propuestas de organizadores de congresos para que las comunicaciones vayan directamente a la revista. Eso es una perversión y al final es la muerte de la revista. Porque la comunicación del Congreso es una cosa muy distinta a un artículo científico de calidad. Son 2 vías. Yo a un congreso voy y presento resultados preliminares, presento un marco teórico, pero a una revista presento una investigación acabada. Y sobre todo si es una revista de alto nivel, una investigación potente, con parámetros internacionales, con muestras validadas. No son normalmente los resultados que se van a un congreso. Y si se llevan mal, porque entonces el investigador no sabe de repartir en diferentes canales su producción científica. Y esto es también formación autoral. Es decir, un autor tiene que aprender que si yo hago una muestra local y reducida en mi aula, no lo puedo mandar una Q1, porque una Q1 no quiere trabajos locales y con muestras reducidas. Es lógico. Una revista Q1 quiere proyectos de investigación competitivos, internacionales, con muestras grandes, con resultados validados, con instrumentos fiabilizados. Obviamente, porque finalmente quiere publicar lo mejor. Es decir, si tenéis un buen trabajo, mandadlo a Comunicar, os lo vamos a publicar. Os lo garantizo. Pero hay que hacer buenos trabajos. Porque si no son buenos trabajos, habrá otras revistas que os puedan recibir, pero en Comunicar os vamos a rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es muy importante que sepamos discriminar, porque todo en la ciencia se hace un totum revolutum. A mí me molesta mucho cuando un investigador me dice, oye, que me han dicho en el bar que hay una revista muy buena. Es que me parece pernicioso que los científicos no huyamos de la rumorología. Nosotros nos tenemos que basar en datos, en acceder a la información objetiva y no basarnos en los rumores que son tan frecuentes en el mundo de nuestra vida diaria en las universidades y en los centros de investigación.
Bueno, hay otra pregunta tenía que ver con las recomendaciones para la divulgación audiovisual, que ya Tomás nos dio algunas luces, y piden alguna opinión sobre puntos específicos, como por ejemplo la publicación continua, los preprints, el uso del ORCID en los artículos, si ustedes consideran que ayuda en algo, que yo creo que bueno, es fundamental, pero los dejo a ustedes hacer los comentarios. Cuanto a publicación continua, sí, en absoluto. Es una cosa bastante recomendable porque permite publicar, no tener que estar esperando que se publique, que se termine el número, ya puedes ir publicando. En este sentido, hablar de los preprints es una cosa que muchas agencias de científicas pues recomiendan publicar los preprints, es decir, un preprint, como sabéis, es el artículo sin evaluar, el manuscrito sin evaluar, y recomiendan publicarlo para que así la ciencia avance, no tengan que esperar el proceso de evaluación y de publicación. Estoy totalmente en contra porque los preprints no quiero que lo relacionen con mi revista, un preprint que es un artículo que no sabemos si al final es bueno o malo, si tiene errores porque no ha pasado ninguna evaluación, y además es peor que se han hecho estudios, concretamente un artículo que se publicó como preprint en el repositorio Archive, o Archive, como se pronuncie, y al cabo de 6 meses se publicó en una revista. Pues el número de descargas que tuvo en Archive fue mucho mayor que en el de la revista. Es más, cuando se publicó en la revista, aún seguían las descargas en Archive mucho más que en la propia revista, con lo cual está demostrado que esta revista perdió una cantidad de citas enorme. Entonces, un editor yo creo que no debe tolerar que se publiquen preprints, no debe dar permiso a los autores para que suban sus manuscritos a repositorios antes de que haya pasado la revisión por pares. Otra cosa es el postprint, que es esa palabra también bastante mal aplicada, digamos, la gente lo relaciona con impresión, no tiene nada que ver, ¿no? Preprint, como digo, es artículo sin evaluar, postprint, artículo evaluado, pero antes de diagramar, ¿no? Bueno, pues el postprint sí que se puede subir, y eso pues una revista si sufre los retrasos a lo mejor de diagramación de su universidad porque tiene que hacer cola, pues bueno, la revista puede subir el postprint, y eso ya, como tenía todos los datos, tiene el DOI, tiene el volumen y el número, pues aunque no tenga las páginas, pues ya puede citarse y así no se pierden citas. Y bueno, no sé, Ignacio. Sí, yo coincido prácticamente con todo lo que dice Tomás. Nosotros no tenemos continua porque tenemos nosotros tenemos también edición impresa, la mantenemos. Él dijo algo muy importante: aumentar la periodicidad. No, las revistas anuales no son prácticamente revistas. El mínimo común múltiplo sería la semestral, pero siempre cuanto más impacto haya, mucho mejor. Nuestra revista inicialmente era semestral, después la pasamos a trimestral, y además tenemos los postprint, publicamos los postprint en una edición distinta que le llamamos publicación online, con lo cual rompemos prácticamente la periodicidad porque publicamos un número y al momento ya tenemos la publicación online del siguiente, con lo cual los números se están moviendo, los artículos se están moviendo. Es muy importante mover los artículos, es muy importante hacer el seguimiento del impacto de esos artículos, porque al final, como decíamos al principio, la calidad es un concepto más amplio, pero lo que nos miden es el impacto. Es quizá un poco injusto porque yo creo que temas como criterios éticos, como transparencia, como puntualidad, como rigor en el proceso, como número de revisores en que trabajan con los trabajos, deberían ser tenidos presentes también, como parámetros importantes. Pero finalmente, la revista, si tiene tantas citas, es la 9ª del mundo, o la revista, si tiene tantas citas, es la 80 del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, yo os aconsejo mucho que cuidéis mucho los trabajos que publiquéis, que sean rigurosos y que iniciéis el proceso de calidad desde donde estáis, siendo realistas. No se llega arriba la primera vez, igual que tampoco uno aprende una lengua en un día.
Pero si hacemos un proceso de aprendizaje, igual que como cualquier cosa en nuestra vida, nuestra revista crecerá y se pondrá en primer nivel. Planteaba Will muchas cosas. Yo creo que finalmente yo invito a que los editores lean el Club de Editores, pero también les invito a que vean la Escuela de Autores. Ahí tenemos 170 posts publicados en los 7 últimos años. 170 en español, en inglés y en portugués. Y ahí vamos toda la semana recomendando cosas a los autores, creando esa formación autoral tan importante y a la que nosotros nos volcamos. Nuestra revista es una revista didáctica que se preocupa de que autores, que lectores, pues aprendan la cultura científica que por desgracia nadie nos enseñó, porque cuántas asignaturas hemos tenido en nuestra carrera o en la propia universidad para enseñarnos a cómo publicar, en dónde están las buenas revistas, cómo discriminarlas, cómo hacer un buen trabajo, cómo seleccionar unas buenas referencias, cómo hacer una buena redacción científica, todos esos parámetros que son muy importantes y no solamente son formales, también son conceptuales y temáticos, nadie nos enseñó. Entonces, por desgracia, tenemos que trabajar de forma intuitiva, que sabéis que es el peor modelo de aprendizaje, porque es por tanteo y error y desgraciadamente tanteamos más que acertamos, ¿no? Y por eso después viene tanto fracaso de la gente estresada que quieren publicar y no lo consiguen. A veces no es por tener malos trabajos o malas ideas, sino por no haber sistematizado de forma rigurosa esas propuestas y haberlas canalizado formalmente a través de buenos manuscritos, ¿no? Entonces yo os invito como editores, también como autores, como investigadores en suma, que somos casi todos, pues que nos preocupemos también de esa formación de nuestros autores. Yo os invito a que si queréis, podemos formalizar convenios simples para que la Escuela de Autores nuestra puedan tener links en vuestras revistas, en las que queráis, tanto el Club de Editores, nuestra idea, la Escuela de Revisores es un proyecto muy bonito, Tomás participa de forma muy activa y protagónica en él, somos 16 revistas, Scopus y JCR, de Latinoamérica. Hay revistas de México, de Colombia, de Chile, del Perú y de España, y nos pusimos de acuerdo las 16 revistas para hacer una escuela de revisores, de forma que ofrezcamos también cada cierto tiempo, no es tan regular, cada cierto tiempo algunos posts que hacemos los diferentes editores para formar a los revisores de todas las revistas. Fijaros, si Comunicar tiene 1000 y otra tiene 200 y otra tiene 50 y otra tiene 300, pues finalmente formamos una comunidad de revisores muy amplia que le ofrecemos un servicio, una herramienta para que aquellos que quieran aprender y progresar en este proceso de revisión que es tan importante, se lo tomen en serio. Por ejemplo, el tema ético, el tema de la puntualidad, de la transparencia, de la buena respuesta educada a los autores, aunque el trabajo no valga, como decía Tomás, todo autor merece nuestro máximo respeto, ha confiado en nosotros y tenemos que devolverle la misma confianza. Aunque el trabajo no se vaya a publicar, que es una decisión que escapa de esa formalidad, pero sí respetarlo. Respetar los tiempos, lo vuelvo a repetir, en Latinoamérica hay revistas que tardan muchísimo y eso no es aceptable, no es aceptable. Hay que tener tiempos publicados y cumplirlos. Tenemos que tener un código ético que digamos, tardo 30 días, tardo 25 días, tardo 40 días en decirte si tu trabajo es revisado o no. Y tardo tantos días más en aceptártelo o rechazártelo. No creéis cola de espera. Yo no soy partidario de las colas de espera. Las colas de espera son perniciosas. Hoy la ciencia se mueve muy rápida. Si yo acepto un trabajo este año y lo publico el que viene, ya está caduco, al menos en sus referencias. Y por tanto, liberemos ese trabajo, que se vaya a otro sitio, y si el autor retransforma el trabajo y el año que viene me lo manda otra vez, de nuevo lo volvemos a revisar. Otra cosa muy importante, no seamos endogámicos, pero sí permitamos que los autores altamente citables puedan publicar de nuevo en nuestra revista. Porque no es malo que un autor que tiene un H alto y que publica una vez, si su trabajo se mueve y tiene impacto, que de nuevo lo volvamos a llamar. Igual, no seáis rácano a la hora de poner límites de autores en los trabajos. Está demostrado estadísticamente que aquellos trabajos que tienen más autores son más citados, porque al final es una comunidad más amplia de expansión. Por supuesto, concretando qué rol ha hecho cada autor en el trabajo. No permitáis autores fantasmas ni autores honorarios. Aquellos que escriben y no firman, y aquellos que firman y no escriben. Ambos son peligrosos. Entonces, para eso hay que establecer dinámicas que nos permitan averiguar qué ha hecho cada uno, sobre todo en aquellos trabajos que tienen más de 3 autores. Pero Comunicar, igual que EPI, acepta trabajos con 5 autores sin problema, porque finalmente una investigación potente requiere, en química se aceptan trabajos de 30, de 35 autores, y todos valen por igual.
este absurdo de que los trabajos tienen que ser firmados por un solo autor. Eso es un absurdo. Una investigación potente nunca la hace una sola persona. Es imposible, no tiene capacidad para movilizar tanta dinámica y tanta destreza de forma simultánea. Bueno, no quiero acaparar mucho, veis que este mundo da mucho que hablar, y bueno, ya estamos casi agotando los 90 minutos que nos habíamos puesto como límite. Sí, yo quiero hacer un comentario adicional con respecto a los preprints, ¿no? Y tiene que ver con que a veces como editores nos apresuramos y queremos cumplir con todas las tendencias que están en el mercado, todo lo que sale nuevo lo queremos cumplir. Si nos dicen que cambiemos la periodicidad, la queremos cambiar inmediatamente, o sea, todo lo queremos aplicar al momento. Y yo creo que es importante saber que cada revista tiene un proceso propio, que no se trata de cambiar porque es lo mejor. Cada revista tiene una realidad y si le va mejor semestral porque es el proceso propio de la revista, pues quédese semestral hasta que pueda o tenga la capacidad de hacer un cambio de esa periodicidad. Igual los preprint, yo tampoco acepto preprint en mi revista, entonces no es que todo lo que se coloque como tendencia en el mercado editorial lo tenemos que cumplir. Cada quien pues tomará la decisión según la conveniencia que tenga en la revista que está desarrollando, ¿no? No sé si Rosana recogió alguna otra pregunta. Con respecto al ORCID, yo voy a hacer un comentario personal, pues todos los índices ahora están solicitando y de hecho para la interconexión entre los identificadores digitales es muy importante que el investigador se identifique con el ORCID porque es una forma de identificarlo personalmente a ese autor y de ver su producción editorial. Es una manera en que los editores también podemos traquear el desempeño de ese autor. Otra de las preguntas era relacionada con qué doy recomiendan, si aquellos doy directamente de Crossref o si hacerlo a través de Zenodo porque no tienen recursos. Y qué otra cosa, y por último, ¿qué piensan también de las ediciones especiales de las revistas? Que eso es un tema muy tratado ahora en Latinoamérica. ¿Qué pasa con esas ediciones especiales? ¿Tienen que ser diferentes? ¿Qué sería lo de tomar en cuenta a ese respecto, ¿no? Bueno, varias cosas. Bueno, ediciones especiales, yo no haría nunca ediciones especiales porque introducen una discontinuidad en la numeración de la revista. Yo no veo que se tengan que hacer ediciones especiales. Números monográficos sobre un tema determinado, muy bien, pero no, a veces lo ves edición especial. Luego a la hora de la cita puede haber confusiones. Y respecto de las citas, perdón que quiero hablar de un tema que es muy importante, que las referencias no se tienen, no se tratan correctamente. Las referencias al final de las bibliografías antes servían solamente para localizar el trabajo y aunque estuvieran incompletas, pues servían. Pues el lector veía el trabajo citado, más o menos podía pedir el documento, el libro o el artículo donde fuera. Pero es que hoy en día esas referencias bibliográficas al final sirven para el factor de impacto de la revista en las bases de datos y sirven para el índice H de los autores. Entonces, ya no se pueden descuidar como antes, tienen que ser perfectos. Entonces, yo aquí insisto mucho siempre, en Latinoamérica he visto muchas revistas que quitan el segundo apellido del autor. Entonces, muchas veces se queda un autor con Pérez, con Gómez, con Díaz, con Ramírez. Y así no se va a poder identificar este autor, como cuando el editor queremos enviar el PDF a ese autor, no podemos localizarle, porque ¿quién va a localizar a un M. Ramírez? Pues habrá 2 millones, ¿no? No podemos localizarlo. Es muy importante que los nombres estén completos, que haya mucho cuidado con las bibliografías y, por ejemplo, aún lo vemos que en algunas normas lo dicen, ¿no? A partir del tercer autor poner et al. Esto es una burrada porque el cuarto autor se queda sin cita, no va a influir en su índice H. Luego, en cuanto a las citas, pues tenemos que citarnos entre las revistas iberoamericanas. Si no nos citamos, no vamos a subir en los rankings. Hay que imbuir esta cultura a los evaluadores y a los autores. Siempre podemos citar autores nacionales o iberoamericanos. No hay ninguna razón, sobre todo en el preámbulo, cuando se tratan de los temas generales de la introducción del artículo, allí se puede citar autores nacionales siempre.
Vale, esto en cuanto a la pregunta era si ediciones especiales. No quiero, a ver si Ignacio quiere... No, yo coincido plenamente con Tomás. Al final aquí los estándares son muy semejantes. Es decir, si vosotros vais a comunicar en Scopus y veis de 2014 a 2021, hemos publicado siempre el mismo número de artículos, 40. Nosotros publicamos 40 artículos al año. En 4 números ahora, antes cuando era semestral, en 2 números. 2 números de 20, 40. 4 números de 10, 40. Y siempre 40. Es decir, hacer ediciones especiales supone romper la periodicidad. Y una revista es periódica. Cuando decimos periódica es en todo. Periódica en el tiempo de publicación, periódica en el número de ejemplares, periódica en la extensión de cada manuscrito, periódica en los estándares. La originalidad de una revista nunca está en el formato, está en el contenido. Cuando alguien me dice, hombre, es que no sois creativo. Mire usted, mete usted toda la creatividad en el molde, pero no me rompa el molde. Y el molde es desde los tiempos, desde las extensiones, desde la forma de escritura, desde el tipo de astra. El astra tiene 220 palabras. Mire usted, 220 palabras. Míralo usted. Y en el astra me tiene que meter la justificación del trabajo, los objetivos, la metodología que ha empleado, los resultados y las conclusiones. Y le cabe porque está demostrado que le cabe. Tendrá que hacer una labor de síntesis y de extraer lo más importante de su trabajo, pero le cabe. Y el astra no es baladí. Si tú el astra lo conviertes en un resumen o en una introducción del trabajo, ya no se mueve igual. Si tenemos que buscar parámetros estandarizados, porque eso es lo que nos permite que después las bases de datos hagan que nuestros artículos lleguen a cualquier parte del mundo. Entonces, nada de ediciones especiales. Eso rompe la periodicidad. Igual que nada de impuntualidad. Igual que nada de creatividad en la formato. Toda la creatividad tiene que estar en la calidad de los manuscritos, en la originalidad de las ideas, en los avances de ciencia que presentamos, en el progreso que planteamos, en la ruptura de los modelos, porque la ciencia es progreso, no lo olvidemos. La ciencia no es repetir lo que otro ha dicho. Eso no es construir ciencia. La ciencia se construye con nuevos parámetros. Entonces, en este sentido, yo os propongo que avancéis en ser muy meticuloso en todo lo formal. Y por tanto, como dice Tomás, sin números monográficos. El monográfico, el call for paper es una forma de captar nuevas audiencias, de crear betas del saber, nuevos nichos del conocimiento y de atraer a comunidades que no estaban en nuestra revista a nuestra revista. Ahí Tomás ha hecho una labor en los últimos años muy buena, una revista que inicialmente no era de comunicación, se ha ido metiendo. Nosotros, por ejemplo, que somos una revista de comunicación y educación, pues vamos alternando los dos campos, porque son las dos comunidades focales de nuestra revista. Entonces, tú puedes, una revista de ciencias sociales, ir creando campos, y eso sí que es una responsabilidad del editor. El editor por eso tiene que ser un buen investigador. Tú tienes que saber cuáles son los temas candentes por ejemplo, nosotros ahora vamos a hacer un número sobre fake news, sobre desinformación. Otro número que estamos ahora activos, de los discursos del odio. Bueno, es un tema que está ahí. El odio en el mundo mediático está ahí y nos interesa. Y hay que reflexionar y hay que hacer propuestas sociales. Entonces, sé original ahí, en la propuesta, en la investigación. Pero no podemos ser originales y creativos en los formatos. Los formatos están estandarizados. Como dice Tomás, en la normativa APA dice claramente que aunque sean 25 autores, tú tienes que poner los 25 autores en las referencias finales, porque todos han participado y tienen derecho a participar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cero creatividad en los formatos. Máxima apuesta por la creatividad y la ruptura, porque la ciencia es ruptura, no es establishment, es ruptura en el fondo, en los contenidos. Pero no hacer experimentos porque los experimentos se pagan. Y recordar, las citas es una combinatoria de cuántos trabajos publicas, cuántas citas tienes. Si tú desvarías en el número de publicación, nunca vas a impactar, porque siempre la división va a ser infernal. Yo siempre digo que un buen editor, y apuntar esto, porque creo que es clave, no dedica más del 50% de su actividad a lo que es la edición. Y el otro 50% es a la rentabilidad de los trabajos, es decir, a la visibilización y al impacto. Si dedicamos mucho tiempo a la edición, olvidaros, nunca vaya a tener impacto. Porque la edición es la primera parte, pero el artículo empieza a vivir cuando se publica, no antes. Eso es un previo.
Entonces, esto también es otra transformación que el mundo digital nos ha traído. Antes, cuando tú publicabas un libro, iba a la imprenta y te daban el ejemplar, ya tú, se acabó. La vida del libro se acabó. Ya tengo mi ejemplar. ¿De acuerdo? Y a ti no te preocupaba de cuánta gente te leía o no. Ahora, la vida de un artículo empieza el día en que se publica. Nosotros, en el día de hoy, que es el comienzo de julio, ya hemos publicado nuestros online fairs del 1 de octubre, que es nuestro último número del año. Por tanto, ya toda la edición de 2021 lo tenemos a la luz. Algunos en edición final y otros en edición first, pero están todos ya publicados y empiezan a moverse. Y ya yo puedo ver cuántas citas, cuántas visitas, cuántas bajadas. También buscar sistemas de recuperación de información, fundamental. Que sepáis cómo se mueven los trabajos, que entréis en las bases de datos y veáis. Dialnémetrica es un producto que a mí me encanta. Creo que es un producto elaborado en España para toda Latinoamérica y es de alguna forma un remedio de WOS y de Scopus hecho con literatura en español, hecho con literatura en abierto, que también la puesta en abierto es muy importante, muy importante. De hecho, ya Horizonte Europa, que es el nuevo macroproyecto de investigación europea, no va a permitir financiar, no va a ser coste elegible ninguna revista que tenga embargos. O sea, o son abiertas o no van a ser financiadas por parte de los investigadores, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que Dialnémetricas, si tenéis una revista y es de ciencias sociales, obviamente Dialné está pensado para ciencias sociales, jurídicas y humanidades, no para ciencias exactas, porque realmente hay muy poca producción científica en español de matemática o de farmacia. Desgraciadamente, ahí ya el trasvase al ámbito del inglés ha sido prácticamente total, ¿no? Pero para aquellos que hemos visto todavía en el ámbito jurídico, que es un campo que se está incorporando ahora al mundo de la revista científica, igual que el de humanidades y ya mucho más avanzado de ciencias sociales, Dialné es un producto súper interesante y os recomiendo que os metáis, que intentáis hacer el proceso. Por supuesto tenéis que tener OAI para que el lenguaje sea interoperable, pero si tenéis posibilidad estar en esa base, porque podéis ir creciendo y ver vuestra medida, primero en el ámbito del español y después dar el salto, porque todo editor, otra máxima importante, que no aspira a la excelencia, lo mejor que hace es cerrar su revista, no perder el tiempo, porque al final va a ser todo mucho trabajo y poco rédito. O sea, yo no sé cuántas de esas 60.000 revistas que están en la zona gris sobran, no lo sé. Yo no soy de los que dicen que sobran revistas, no. Creo que cada revista puede tener un papel y puede tener una función. Pero toda revista que no aspire a la excelencia, y ese es un 10%, es una revista que finalmente da mucho más trabajo que satisfacciones. Y como toda la vida, buscamos la satisfacción y la pasión. Bueno, gracias Ignacio, ya les estamos quitando mucho más tiempo del prometido, pero la última duda que quedaba y se las dejo es que la opinión sobre los DOI que da gratis en nodos, si son convenientes o si es mejor tener el propio DOI de la revista, esa es la que quedaría como pregunta ya más técnica, ¿no? No sé, no lo sé. Hombre, no Yo es creo que tan caro cuanto el DOI, más... yo creo que tampoco es tan caro el DOI como para no poner el de Crossref. Sí, el DOI, el registro de DOI vale $0,5, que no es nada, $0,5. Si publicado 20 artículos al año, son $10 al año, más ser socio de Crossref, que se puede hacer entre varias revistas incluso a la vez. O sea, el precio del DOI en Crossref es bien económico y yo creo que te estandariza a nivel mundial. Todo lo que sean parámetros. A mí un editor en España, cuando empezó lo del DOI, me dijo, mira Ignacio, te hago una propuesta, ¿por qué no creamos el DOI? Lo mismo que en inglés, pero en español. Y los dos son los que lo gestionamos y nos enriquecemos. Yo evidentemente le dije que no, porque mi revista no es española, es una revista internacional. Pero bueno, fijaros la idea que tuvo de crear el DOI. Creo que al final el que tuvo la idea tuvo una genial idea, porque hoy día todo lo que no está parametrizado, y el DOI no es un número, es una forma de que el artículo se mueva a nivel mundial. Para estar en Scopus, si tú no tienes DOI, es que es muy difícil, porque el identificador de Scopus y el DOI son los que le dan vida al trabajo. Entonces, yo creo que ahí, si queremos proyectarnos internacionalmente, y os he dicho que es un parámetro de calidad imprescindible, el DOI es necesario e imprescindible. Fíjate que el DOI es, luego Crossref crea una base de datos creo que son 110 millones ahora de referencias. Así es. Y esta base de datos es pública, la toman otras organizaciones como Dimensions, SciFinder, OneFinder,
cuál era el otro, Lunch o algo así. En fin, son una base de datos muy, muy buenas que si no tienes DOI no estás en estas bases de datos gratuitas. Y además ellos te devuelven mensualmente las visitas que ha tenido tu DOI. Con lo cual tú eso lo tienes ahí. Si vas creciendo, cuando tú quieres postular a Scopus, eso es auditable, es decir, eso es externo, es una evaluación externa. Entonces tú, si tú le mandas las visitas que ha tenido tu OJS, eso no vale para nada. Lo puedes manipular todos los días y te puedes poner con el botón a darle. Pero los DOIs, las entradas por DOI, por Crossref, con los resúmenes que ellos te mandan, es un elemento externo de evaluación de visitas y descargas de tu trabajo. Y eso sí que es un elemento que se puede presentar. Nosotros, por ejemplo, en la pandemia triplicamos el número de bajadas de nuestra revista. Bueno, pues eso, si yo necesitara presentar ante alguien el impacto de mi revista, podía presentar también todos los resúmenes que DOI me manda mensualmente, que Crossref me manda mensualmente. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, hay muchos mensajes de agradecimiento por todos los comentarios, por responder todas las preguntas. Les recuerdo a los asistentes que tienen un enlace en el chat para colocar sus datos y recibir el respectivo certificado. Por favor, no lo olviden antes de cerrar. Y dejo a Rosana para que haga los comentarios finales antes de despedirnos, agradeciendo nuevamente a Tomás e Ignacio por su tiempo. Bueno, Ladies y a los profesores Tomás e Ignacio, de verdad que yo estoy sin palabras, a pesar de ser editora de una revista Scopus, es un aprendizaje pleno lo que hemos tenido la tarde de hoy. Cada tip, desde la sencillez que implica, de verdad que nos dejan así abrumados, con muchas cosas por hacer. Los comentarios han sido todos favorables, desde mi perspectiva ya bien individual y particular, tomando notas, cada aspecto es clave para considerar y comenzar a crecer y seguir proyectando, ¿no? La meta final son esos repositorios, de generar ese factor de impacto que todos soñamos, pero que en el transitar, como lo decía el profesor Agudet, en el transitar son muchas las experiencias y los obstáculos que vamos teniendo. Entonces, de verdad, profesor, ya estamos ya sobre el tiempo que habíamos prometido. Agradecerles por aceptar la invitación que la doctora Lady les hizo llegar, por compartir tantas experiencias, este conocimiento que de entrada se nota, se ve, se proyecta el entusiasmo, y de verdad que a nivel de Latinoamérica es clave conocer todos estos tips, porque por mucho que digamos que somos editores, ejercer el rol te conlleva todos los días a definir estrategias y a conocer. Si no conocemos este mundo en donde estamos navegando, sin duda la barca se va a parar y se deja de remar en algunos momentos, tal vez por desconocimiento, tal vez por ignorancia de muchos de estos aspectos que en la tarde de hoy se han precisado y concretado. Entonces, de verdad agradecerles, tomando la palabra de esas escuelas de revisores, esas escuelas de editores, porque sí son proyectos que tal vez uno en algún momento se le han ocurrido, pero no llegamos a esa concreción y a ese amarre definitivo, pero me pareció genial esa parte cuando hablamos de, bueno, esa escuela de revisores, esa escuela de autores, esa escuela de editores, porque siempre van a haber dudas, siempre hay inquietudes, y la idea es ir escalando paulatinamente, proyectándose hacia esa calidad total, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Ignacio, es decir, la calidad simplemente está o no está, no hay términos intermedios, y este trabajo que es muy arduo y muy exigente, exige poner el todo en cada uno de los procesos, con conocimiento de causa de cada una de las acciones y decisiones que uno tome. De verdad agradecida, dejando o retomando las felicitaciones extensibles por cada uno de los miembros que han participado desde el chat y desde esta sala, ¿no? Se nota que han sido bien recibidas cada una de las ideas, de las sugerencias, de los comentarios que han hecho. Gracias por estar y por compartir con nosotros todos esos aprendizajes y saberes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo reitero el agradecimiento antes de que Tomás y Ignacio cierren. Y bueno, hasta ahora 70 personas conectados, que para nosotros es muy satisfactorio en función de lograr esta comunidad de editores que queremos lograr, ¿no? Bueno, Tomás, gracias otra vez, y Ignacio también. Muy bien.
bueno, ha sido muy bueno. Yo he aprendido mucho con Ignacio, siempre se aprende mucho. Y nada más, cuando si necesitáis cualquier cosa, si buenamente, humildemente puedo ayudar, he puesto aquí mi correo. Me podéis encontrar fácilmente por internet en el directorio Exit, donde recomiendo que os inscribáis y seguimos en contacto siempre que queráis. Bueno, para mí también un placer. La verdad que ha sido súper interesante estar con vosotros. No os veía las caras, me gustan más los seminarios presenciales, me gusta sentir a la gente, no solamente verlas en pantallitas o ver solamente nombres, pero bueno, también es verdad que hoy día la situación no nos permite otra cosa y creo que es muy importante que avancemos en crear una comunidad latinoamericana de editores. Creo que esta iniciativa de Rosana Iguledes es muy loable porque es muy importante que el conocimiento que se construye en Latinoamérica, también en Luanda y también en Angola, lo hagamos, lo proyectemos al mundo. Y los editores somos los porteros, dirían los ingleses, los gatekeepers de la ciencia, porque nosotros somos los que permitimos que la ciencia salga a la luz o la ocultemos. Realmente nuestra responsabilidad es muy alta. Somos nosotros los que de alguna forma decidimos lo que vale y lo que no vale, por supuesto con el aval de nuestros revisores, de nuestro equipo, pero finalmente nuestro papel es muy importante. Por eso tenemos que avanzar en tener revistas de calidad, de excelencia. Aspirar siempre a mejorar vuestros trabajos, a ser más transparentes, más éticos, más responsables, más puntuales, porque finalmente haremos que nuestra comunidad tenga un sitio en el mundo. Hoy día, por desgracia, cuando yo ayer estaba con un equipo de ecuatorianos y veíamos que Ecuador tiene 3 revistas en Scopus. Ecuador tiene magníficas universidades, magníficos investigadores que yo conozco porque es un país al que adoro mucho, igual que casi todos los países latinoamericanos que conozco, que son casi todos. Pero me da pena porque realmente no está reflejado en el mundo el papel de ese país. Y lo mismo podríamos decir de otros muchos países, ¿no? Entonces, por eso nuestro papel es muy importante. Como editores, somos los que construimos la ciencia de nuestros países y tenemos que proyectarla al mundo. Así que aspirar a esa excelencia y la verdad que ha sido un placer compartir con Tomás, maestro siempre, y por supuesto con Gulides y con Rosana que nos hizo la invitación. Así que estemos en contacto. Gracias, muchas gracias a ustedes. Si pudieran encender las cámaras las personas que están conectadas, si nos podemos despedir, por lo menos saludar antes de parar la grabación y ya culminar esta parte para tomar una fotografía, sería muy bueno, y así nos vemos un poquito las caras. Ahora sí. Ahora sí, os vemos, ahora sí os vemos. Sí, no ahora solamente sí los nombres, eso es, sino que nos veamos la cara. Y que no están durmiendo. Muy bien, muy bien. No, por favor. Venga, Berta, Elizabeth, no me falta a mí. La cámara constante. Sí, sí, es verdad, sí. Cargamos mucho. Perfecto, perfecto. Mira, algunos moviéndose. Perfecto, es un placer. Bueno, pues en contacto, que esta comunidad siga creciendo. Por supuesto, las revistas que estamos ahí, estamos para ofrecer nuestro conocimiento, nuestro apoyo y todo aquello que podamos tomar y yo colaborar con vosotros, estaremos a vuestra disposición. Un placer, un placer. Agradecido. Agradecido. Gracias, chao, chao. gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Muchísimas gracias. 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 Saludos. Gracias. Grandes Gracias. amigos por aquí. Gracias. Sí. Gracias por la asistencia. Gracias a todos. Muy bien, excelente la presentación. Gracias. Gracias, Wayne, Roxana. Gracias, Gracias a todos. Un saludo muy especial desde